versículo desde el 11 hasta el 19. Y antes yo quiero preguntar, ¿hay aquí alguno que cree en los milagros? ¿Sí? Levante la mano el que cree en los milagros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, yo creo en los milagros. La Biblia me habla a mí de milagros, milagros excepcionales, milagros maravillosos. Mucha gente se sorprendía cuando Jesucristo oraba por los enfermos, cuando Jesucristo imponía las manos, los enfermos eran sanados, los endemoniados eran liberados, los paralíticos se levantaban, dejaban las muletas, dejaban los palos, los bastones, lo que haya sido. Los ciegos veían, los sordos oían. La Biblia en el Nuevo Testamento nos habla de muchas señales, de muchos milagros. El tiempo de los milagros no ha pasado. El tiempo de los milagros continúa. En Lucas vamos a leer nosotros ahora una historia. Yo le ruego que abra su Biblia, y aquel que no tenga Biblia, por favor facilítele una, acérquese usted allí donde está el hermano sin Biblia. Dice la palabra, lo voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Gloria a Dios por los extranjeros. Amén. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Señor, yo quiero presentar esta palabra. Yo quiero poner mis pensamientos, mi boca, Señor, en tus manos. Que seas tú quien hable, porque tú eres quien edifica la iglesia, Señor. Redarguye corazones, toca corazones, renueva mentes. Aviva tu fuego, Señor, en aquellos que ahora en este momento, Señor, puedan estar debilitados, decaídos, puedan estar pasando tribulación o enfermedad. Espíritu Santo, muévete en medio nuestro, tratando con los corazones, ministrando las vidas, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, ¿qué es la lepra? Lo primero, porque estamos hablando de 10 leprosos. Estamos hablando de 10 leprosos. Mire, yo estuve investigando un poco sobre lo que es la lepra. Y la lepra dice que es una enfermedad crónica e infecciosa que podía determinar muy fácilmente en aquellos tiempos, estamos refiriéndonos al tiempo de Jesús, podía determinar muy fácilmente una forma de vida. Esa enfermedad en aquel tiempo era incurable. Esa enfermedad en aquel tiempo se cargó mucha gente. No había curación, no había salvación. El que se enfermaba de lepra irremediablemente moría, salvo que ocurriera un milagro. Un milagro, repita conmigo, un milagro. Amén. Gloria a Dios. Estas personas estaban destinadas a vivir en el abandono, solas. Eran rechazadas por la sociedad. Eran echadas fuera del campamento, fuera de la aldea, fuera de la ciudad. Ellos no podían acercarse a las personas sanas. Amén.
Ellos tenían que declarar su inmundicia delante de las personas para que las personas pudieran evitar el contagio de la enfermedad. Algunos se ponían una campanita, iban moviendo una campanita, iban haciendo sonar la campanita, iban diciendo cuando alguien se acercaba y decían inmundo, 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 para que nadie se acercara a ellos. Además estaba penado. Si ellos permitían que alguien se acercara, les podían morir, les podían matar. De ahí que ellos tenían que tener mucho cuidado, aunque su vida era totalmente despreciable, porque vivían una vida, una vida penosa, triste, dolorosa. Tú date cuenta, hermano, que en aquel tiempo no habían hospitales a donde tú llevas a los enfermos, a donde les aíslan y le ponen en un sitio donde solamente ellos están para que no contagien a nadie. No había un hospital a donde tuvieran la atención apropiada, sino que esas personas vagaban libremente. Generalmente se alimentaban de la basura, de lo que encontraban tirado. O sea, era una vida muy triste, era una vida muy dolorosa. El término lepra proviene del griego, que significa escamoso. En aquellos tiempos, ver a un enfermo de lepra era sinónimo de pecado. Es decir, era una enfermedad que llevaba implícita también una condena. La gente decía, ese leproso, ¿qué habrá hecho ese? Enseguida ya le estaban condenando. Ya estaban hablando. Ya estaban diciendo, emitiendo un juicio. Ya estaban diciendo, ¿qué habrá hecho ese? ¿Qué habrá hecho ese? ¿Por qué tendrá la lepra? Dios le ha castigado, decía. Y además era una enfermedad muy común. Tú mira, hermano, fíjate, si tú buscas en tu Biblia, en el libro de Levítico, capítulo 13 y 14, Moisés le dedica 2 capítulos a hablar de la lepra. 2, no 1, 2 capítulos. Dice también que esta enfermedad es causada por un bacilo que se llama Mycobacterium leprae y se transmite tanto por vía respiratoria como por la piel. O sea que había que tener mucho cuidado también cuando hubiera un leproso, porque mira, también podía entrar por vía respiratoria. Había que tener mucho cuidado, ¿no? Y yo te voy a decir una cosa, mira, la suciedad a la que forzosamente se vieron abocados los israelitas cuando caminaron por el desierto sin agua, que no les permitía a ellos asearse, limpiarse, bañarse, cuidarse, también les produjo una serie de problemas en la piel. Una serie de problemas en la piel. Ellos también llevaron la enfermedad. También llevaron la enfermedad. El pueblo de Israel también llevó la enfermedad cuando anduvieron por el desierto. Hoy, hermanos, la lepra se puede curar. Hoy la lepra se puede curar. Hoy la lepra tiene cura. Es una enfermedad peligrosa, sí, es verdad, es cierto. Pero hoy la lepra tiene cura. La lepra tiene cura. O sea, la gente, salvo por negligencia médica o por negligencia del enfermo, el leproso va a morir. Pero la lepra ya tiene cura. Ahora, sí quisiera decir, hermano, que era una enfermedad muy dolorosa, como digo. Tú date cuenta que las personas que tenían lepra estaban vivas y estaban sobre sus pies, pero olían a muerto, porque estaban podridos. Tenían unas llagas, tenían heridas, podían ir caminando, iban dejando la oreja tirada por ahí, o iban dejando los dedos de los pies por ahí tirados. No se daban ni cuenta. El dolor era permanente, el dolor era constante. Y ellos podían ir dejando por ahí tirado algún miembro del cuerpo. Despedían olores pestilentes y eran considerados como un desecho de la sociedad. Quiero invitarles a abrir su Biblia en Levítico capítulo 13. Versículo 45 y 46. Dice:
Dice la palabra, y el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo fuera del campamento. Será su morada. Así dice la palabra de Dios. ¿Y quién determinaba que este hombre era un leproso, que este hombre era un inmundo? Pues el sumo sacerdote, o el sacerdote, un sacerdote miraba a este hombre, lo auscultaba, hacía las funciones de un médico, lo revisaba, lo miraba. Si tenía unas manchas rojas de fondo rojo pero blanquecinas, dice que eso era lepra. La enfermedad podía empezar con unas manchas blancas. ¿Tú te acuerdas lo que dice la palabra de Dios cuando Dios estaba hablando con Moisés y le dice: mete tu brazo allí debajo de tu... y sácalo? Y sacó el brazo y dice que su brazo estaba blanco y estaba con lepra. Era blanco el brazo, dice. La palabra lo describe así, como blanco. Bueno, pues ese es el principio de la lepra. Dice la palabra de Dios que hemos leído de que este hombre estaba condenado a vivir solo. ¿Tú te imaginas una vida solo? ¿Tú te imaginas una persona que teniendo una familia, teniendo hijos, teniendo una esposa, en aquel tiempo, tal vez no tenían una empresa, pero en aquel tiempo había gente que tenía propiedades, que tenía tierras, que sembraban la tierra, había gente adinerada, y sin embargo, hermano, el hecho de tener dinero, el hecho de ser noble, el hecho de ser blanco, el hecho de ser negro, el hecho de ser rico, eso no hacía diferencia. La enfermedad se ensañaba con todas las personas. La Biblia me habla de un hombre que se llamaba Naamán, en Primera de Reyes me parece que está. Y dice que este hombre era un general del ejército de Siria. Un hombre que servía a los pies del rey de Siria. Era un hombre poderoso. Era un hombre querido por el rey. Era un hombre guerrero. Era un hombre que ganó muchas batallas para el rey de Siria. Pero curiosamente ese hombre que era poderoso y era rico, también sucumbió a la enfermedad de la lepra. Entonces podemos darnos cuenta de que la lepra no tiene nombre ni apellido. La lepra es una enfermedad como el cáncer en este tiempo, que al que le pega, le pega. Al que le llega, le llega. Podíamos ver una familia conformada perfectamente, el padre, la madre, los hijos, que en un momento dado podía quedar truncada. El padre se enfermaba fuera del campamento, abandonaba a los hijos, tenía que dejar los hijos. La madre tenía que hacerse cargo de los hijos y el padre fuera. Y podía suceder lo contrario. Tú te imaginas, la mujer también, o la mujer con lepra, y el hombre se tenía que quedar en casa, renunciar a criar a sus hijos, a vivir con sus hijos, tener que renunciar a eso, a ver crecer a sus hijos. Yo muchas veces pienso, los hermanos, las hermanas que vivimos aquí en España y que nuestros hijos están en otros países, qué difícil que es. Pasa el tiempo, pasan los meses, pasan los años y no vemos a nuestros hijos. Qué doloroso es. Y tú te imaginas, nosotros podemos solucionar ese problema en algún momento dado, decimos: no, esto ya a mí no me sirve, yo me cojo y me voy porque ya están mis hijos. O podemos también traer a nuestros hijos para acá y ya nos podemos juntar. Pero el día que un enfermo de lepra se separaba de su familia, generalmente era para siempre. Ya no les volvía a ver más. Ya no podía volver a sentir a sus hijos. Ya no podía estar con ellos. No les podía ver crecer. Si era un niño de pecho, ya no le podía tener entre sus brazos. Esa era la vida de un leproso. Amén. Vamos a irnos a la palabra, lo que dice San Lucas capítulo 17, versículo 11. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. ¿Y a qué iba Jesús a Jerusalén? Iba a pasar un fin de semana con algún amigo, se iba de pesca.
¿Se iba a ver el partido de Madrid? ¿Qué iba a hacer Jesús a Jerusalén? No, mira, en el capítulo 18, un capítulo más adelante, en el versículo 31-32, nos dice lo que iba a hacer Jesús a Jerusalén. No, Jesús no se iba de vacaciones. No, Jesús no se iba a disfrutar un fin de semana. Dice, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirá todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Dice, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán. Eso era lo que Jesucristo iba a hacer a Jerusalén. ¿Tú crees que Jesucristo se dio la vuelta y regresó? Y dijo, no, si yo sé lo que me van a hacer allí. Me van a matar, me van a crucificar, me van a apalear. Yo me doy la vuelta y me voy, no. Jesucristo afirmó el rostro y marchó hacia Jerusalén. Porque te amaba a ti. Porque sabía que tenía que entregar su vida en la cruz para que tú pudieras vivir. Para que tú pudieras ser justificado el día que tengas que presentarte delante del Padre. Ninguna de tu justicia va a servir, salvo la sangre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y dice que yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Mira, Jesús recorría grandes distancias visitando a las personas, predicando las buenas nuevas, predicando el Evangelio. Y mira, no habían coches. Y no es que Jesucristo tuviera algún burro para él, no tenía ni caballo ni burro. De vez en cuando alguien le facilitaba alguna bestia, algún animal, él se subía. Pero no era que él tenía, no. Él caminaba grandes distancias para predicar el Evangelio. Y era el Hijo de Dios. Pero no le importaba. Tierras polvorientas, pasaba sed, pasaba hambre. En algún momento de esos se acercó, dice, entre Samaria y Galilea, a una aldea. Yo me imagino a buscar algo de comida. Tal vez les habrá cogido el mediodía, tal vez era hora de comer, tal vez tenían hambre, tal vez tenían sed y se acercaron a esa pequeña aldea. Pero cuando entraban a la pequeña aldea, dice que se encontró con 10 hombres leprosos. No me preguntes por qué son 10. La Biblia dice que son 10. Pero mira, hay algo que a mí me sorprende. Me sorprende mucho, es cuando dice más adelante, cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró a tierra, dice, y este era samaritano. Era un samaritano en medio de 9 judíos. Porque si hubieran habido 2 samaritanos, hubiera dicho 2 samaritanos. Pero decía un samaritano y el resto eran judíos. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están entendiendo lo que digo hasta ahora? Gloria a Dios. Había un samaritano en medio de 9 judíos. Y la palabra de Dios dice que los judíos no se juntaban, no entraban en la casa de ningún extranjero, no se sentaban a la mesa con ningún extranjero, no caminaban, no andaban con ningún extranjero, porque ellos eran el pueblo de Dios. Sin embargo, tú mira lo que ocurre en medio del dolor, en medio de la desgracia, en medio de la enfermedad, en medio de esas circunstancias, podemos acercarnos y podemos romper todo aquello que nos puede dividir y todo aquello que nos puede separar. La enfermedad en ese momento, afrontar en ese momento juntos 10 leprosos, 10 enfermos, la situación, la vida, buscándose entre los 10 cómo comer, buscándose entre los 10 dónde dormir. Allí ya no existía samaritano ni judío. Allí todos eran enfermos, todos eran leprosos. Somos los hombres los que ponemos las distancias. Somos los hombres los que levantamos los muros. Somos los hombres los que dividimos y los que nos separamos. En Segunda de Reyes, en capítulo...
Bueno, no, eso era lo de Naamán. Pero dice que cuando Asiria invadió el reino del norte, las 10 tribus del reino del norte fueron sometidas y fueron los hombres más prominentes, los príncipes, los sacerdotes, fueron llevados, dice, hasta Siria. Y el rey de Asiria dice que quiso repoblar la tierra con los que habían quedado, con los judíos que habían quedado allí. Y él mandó gente desde Java, desde Hamá, de un montón de ciudades. Él mandó gente para que repoblaran esa tierra. ¿Qué ocurrió? Dice que esa gente asiria, dice que se juntó, se mezcló con los judíos. Y de allí vienen los samaritanos. Para los judíos, ellos no eran una raza pura, les odiaban. O sea, mira, los judíos podían tal vez no comer con un extranjero, podía ser con algún griego, yo qué sé, pero con un samaritano, a un samaritano no lo querían ni ver. En San Juan capítulo 4, versículo 9, cuando Jesucristo se junta con la mujer samaritana y le dice, dame de beber, la mujer samaritana se sorprende y le dice, ¿y cómo tú siendo judío me hablas a mí y me pides agua de beber? Yo soy samaritana y tú eres judío. Ella estaba sorprendida de ver la actitud de Jesús. Pero Jesucristo no vino para poner más trabas. Y Jesucristo no vino para levantar murallas. Jesucristo vino para derribar las murallas. Jesucristo vino para tirar abajo, hermano, las filosofías humanas, los pensamientos humanos, todo aquello que nos puede separar. Gloria al Señor. Amén. Dice la palabra, continúa diciendo que estos hombres leprosos separaron de lejos. O sea, mira, no de cerca, dice de lejos. Y le gritaron. ¿Qué le gritaron? Dice, ten misericordia de nosotros. Jesús, Maestro. La fama de Jesús había trascendido de tal forma, de tal manera. Se hablaba de Jesús como aquel hombre que había levantado enfermos. Inclusive se había encontrado con otro leproso. Me parece que está en Lucas capítulo 5. Se había encontrado con otro leproso. Y este leproso le había dicho, Señor, si quieres, puede limpiarme. Y Jesús le dijo, quiero, sé limpio. Amén. Entonces los milagros de Jesús eran conocidos por toda la tierra. La fama de Jesús trascendía. Todo el mundo había escuchado hablar de Jesús. Como el ciego Bartimeo, que también escuchó hablar de Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque él no le veía, porque dice que él veía a los hombres como si fueran árboles, como sombras, nada más. Él escuchaba el rumor, el clamor, escuchaba el pasar de la gente. La gente caminaba y iban dándole vivas a Jesús. Iban dándole glorias a Dios. ¿Qué podrá hacer esto? Solamente tiene que ser Jesús. No puede ser otro. De la misma forma, aquellos leprosos estaban allí, expectantes, esperando, si Dios nos diera la oportunidad de poder conocer a ese hombre, si Dios nos diera la oportunidad de poder verle, si pasara por aquí, cuando en un momento dado ese hombre pasa por allí y ellos desde lejos le dicen, oh Jesús, ten misericordia de nosotros, que vivimos la más despreciable de las vidas. Mira lo que dice la palabra. Cuando Él los vio, les dijo. Y eso es lo que me llama la atención. Él les dijo. Él no levantó la voz. Ellos levantaron la voz porque ellos estaban muy lejos. Ellos no querían acercarse a Él. Ellos tenían que levantar la voz para que Jesús les escuchara y les viera. Pero Él se acercó. Él se acercó hasta ellos porque para Él no eran reprobados. Para Él no eran despreciables. Cuando Él los miró con amor, los miró con ternura. Cuando Él los miró, no los miró como si fueran desechos de la sociedad. Y Él les habló. Él no gritó porque Él estaba cerca.
Yo no sé si a un paso, yo no sé si a 2 pasos, yo no sé si a la distancia que estoy yo de ti. Pero Él sencillamente les habló. Dice que ellos se pararon lejos. Muchas veces nosotros también nos paramos lejos. Lejos de Dios. Ponemos distancia con Dios. No queremos compromisos con Dios. Decimos, no, yo soy joven todavía. Generalmente aquellas personas que saben y entienden un poco el Evangelio. Porque hay personas que pueden vivir vidas religiosas a las que no les importa verdaderamente lo que es conocer a Dios. Los que conocemos a Dios. Los que entendemos la palabra. Los que sabemos cómo hay que vivir para agradarle a Dios. De una manera piadosa, de una manera santa, de una manera digna. Aquella gente dice, no, yo soy muy joven. Yo no quiero venir al Evangelio porque entonces mi vida se va a acabar allí. Ya no voy a poder disfrutar, ya no voy a poder vivir. Y miramos a Jesús desde lejos. Y nos paramos desde muy lejos. No queremos conocerlo. Le negamos la oportunidad a Él que Él pueda hacer cosas en nuestra vida maravillosas. Hay un montón de gente que ha puesto murallas y que mira a Jesús desde lejos. Que no quiere darle la oportunidad a Jesús de obrar en sus vidas. Y Dios quiere sanar. Y Jesús quiere liberar. Y Jesús quiere romper cadenas. Y Jesús quiere que tú pierdas el miedo. Y Jesús quiere que tú pierdas el temor. Y Jesús quiere que dejes atrás el odio. Que dejes atrás las rencillas. Que dejes atrás los problemas. Las peleas y las disputas. Y Jesús quiere que te acerques a Él. Pero nosotros nos negamos muchas veces y decimos, no, yo no me quiero acercar, no. Esto es como la zarza, cuando la zarza ardía, cuando Moisés estaba allí con la zarza. Y la zarza ardía, y la zarza ardía, y la zarza no se acababa. El árbol estaba allí y se veía, pero había un fuego que se mantenía vivo. Y Moisés tenía temor de acercarse a la zarza. Así somos nosotros cuando vemos a Jesús. Y yo te digo una cosa, no tengas temor de Jesús. Acércate a Él. Acércate a Jesús. Gloria a Dios. Las palabras en el versículo 13, las palabras de estos hombres fueron: ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia de nosotros. Esto es más o menos como parafraseando. Esto diría: Señor, es que no te da pena ver cómo estamos, cómo vivimos. ¿No te da pena, Señor, ver cómo la vida que estamos teniendo nosotros ahora? Ten misericordia. Sánanos. Sánanos, Señor. Libéranos de esta carga dolorosa, de esta enfermedad. En otras palabras, ellos clamaban, pedían, suplicaban: ten misericordia, quita de mí esto. Ya no soy capaz de vivir así con esto. En el versículo 14 dice que cuando Él los vio, Él les dijo: id y mostraos. Id y mostraos. Amén. ¿Mostraos a quién? A los sacerdotes. Y aconteció, dice que cuando ellos iban para mostrarse al sacerdote, ellos fueron limpiados. Estas personas que estaban acostumbradas al marginamiento, al desprecio. ¿Tú te imaginas, hermanos, si alguno de ellos hubiera pensado en ese momento y hubiera dicho: ¿qué ha dicho? Que nos vayamos a presentar al sacerdote. Pero si el sacerdote me declaró impuro, el sacerdote me declaró inmundo, fue el sacerdote el que me dijo que yo tenía lepra, ¿qué voy a ir a hacer a mostrarme al sacerdote? Se va a reír de mí. ¿Tú te imaginas si hubiera habido alguno que hubiera pensado así y le hubiera dicho al otro: hombre, yo no voy? Y los otros hubieran dicho también: no, sí, ¿qué vamos a ir? Déjalo, no, dejémoslo. Prefiero seguir así con la lepra y seguimos andando.
Pero me llama la atención, hermano, lo que ocurre en ese momento. Las palabras de Jesús son: id y mostraos a los sacerdotes. Y ellos empezaron a caminar. Ellos no esperaron más instrucciones. Ellos sencillamente empezaron a caminar. Oyeron: hay que ir a presentarse al sacerdote. Nos vamos a presentar al sacerdote. Vamos. Y empezaron a caminar los 10. Mira lo que dice el versículo 14. Dice: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aconteció que mientras iban. O sea, no fue antes. No fue después. Fue mientras iban. Fue mientras iban. Muchas veces pedimos oración y dice: quisiera, hermano, que oren por mí, porque tengo este problema, porque tengo esta enfermedad, porque tengo esta situación. Pero, hermano, no es solamente el hecho de orar, es el hecho de creer. Cuando tú vienes a pedir oración, tú tienes que creer. Porque aunque tú pidas oración, y aunque ore la iglesia, y oren los ancianos, y ore el pastor, y te unjan con aceite, si tú no crees, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Al que cree le es posible todo. Amén. Al que no cree, no va a ocurrir nada. No te he dicho que si creyeres, tú le vas a decir a esa montaña: muévete, y la montaña se va a mover. Gloria a Dios. Dice: aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Tú imagínate, hermano, que si estas personas dudaban en ese momento, no sucedía nada. Pero estas personas tenían una fe activa. Tenían una fe activada. Ellos creían. Tal vez habían estado esperando ese momento. Habían estado esperando ese día con ansias. Y cuando vieron a Jesús, ellos dijeron: esta es nuestra oportunidad. Tal vez no haya otra. Tal vez no le volvamos a ver. De tal manera que cuando le vieron a Jesús, ellos dijeron: este es el momento. Vamos a hacer lo que Él diga. Y Jesús le dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y ellos dijeron: ya nos estamos yendo ahora mismo. Cuando aquí decimos, hermano, ora con fe, muchos dicen: sí, ya oré. Pero no ha pasado nada. Ya oré. Ya oró por mí el hermano. Ya oró por mí el otro hermano. Ya oró por mí el pastor. Sí, pero no ha pasado nada. Claro. Activa tu fe. Activa tu fe. Amén. Estas personas se fueron caminando, y mientras iban caminando hacia el sacerdote, ocurrió el milagro. Recibieron el milagro en ese momento. El milagro no tardó, ni tampoco se adelantó. El milagro llegó en el momento justo, porque esta gente tenía que mostrar su fe. Amén. Amén. ¿Tú muestras tu fe? La Biblia tiene un montón de promesas para ti. La Biblia te habla cada día. Tú no necesitas tener al hermano para que te esté dando ánimos. Tú no necesitas tener al pastor para que te esté dando ánimos. Tú abres la Biblia y encuentras un montón de promesas que Dios te ha dejado para ti. ¿Y las crees? Porque yo te digo una cosa: el leer te puede hacer más culto, pero si tú lees sin fe, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Además, la Biblia tiene historia. La historia del pueblo de Israel. En los salmos, en los proverbios también te dice cómo debes conducirte, cómo debes criar a tus hijos, cómo debes vivir. Está bien. En las cartas de Pablo también dice cómo deben vestirse las mujeres, cómo deben ser honrados, sin pelear, sin discutir, sin disputas. O sea, mira, hay buen consejo aquí en la Biblia. Amén, amén. Pero no solamente es leer por cultura, es leer para crecer.
Es leer para creer las promesas de Dios. Amén. Amén. Versículo 15. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Versículo 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. No es que los otros 9 no se dieran cuenta de lo que había ocurrido. Los otros 9 sí se dieron cuenta de lo que había ocurrido. Se dieron cuenta de que aquel que se regresaba estaba sano y que ellos también estaban sanos. Amén. Se dieron cuenta. Pero ese hombre regresó porque sentía en su corazón dar gracias a aquel que lo había liberado de las cadenas. Mire, hermano, te lo voy a explicar de esta manera. Había 9 judíos sujetos a la ley, sujetos a las costumbres ceremoniales, y había un samaritano que las costumbres ceremoniales le importaban muy poco. Aquellos hombres querían ser fieles a las tradiciones, a lo que había dicho Moisés. ¿Tú te imaginas el proceso? Mira, había un proceso para limpiar a esos hombres. El momento en que esos hombres eran sanados, dice que se presentaban delante del sacerdote, los bañaban, les pasaban un cepillo, les rapaban la cabeza para revisarles la cabeza, a ver si tenían allí lepra. Pasaban 8 días así. Luego de eso, les rociaban sangre. El sacrificio, 2 tórtolas, 2 palomas. Una que era sacrificada y le rociaban la sangre, y la otra la mojaban con esa sangre y le echaban a volar. Y todo ese proceso se tardaba 16 días. Estos hombres estos judíos prefirieron ser fieles a la tradición. Ellos prefirieron ser fieles a lo que les mandaba la ley, antes que ir a dar gracias a aquel que les había liberado de sus cadenas. Había tiempo para hacer eso. No que dejara de hacer una cosa y no hiciera la otra, no. Este samaritano decidió hacer primeramente una cosa, darle gracias a aquel que lo había liberado. Y dice que llegando donde Jesucristo, se postró rostro a tierra. Míralo si está así. Míralo en tu Biblia. Dice rostro a tierra. ¿Y sabes qué es postrarse rostro a tierra? Es una señal de adoración. Él estaba reconociendo a Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Hay acaso un corazón más agradecido que ese? ¿Hay acaso un corazón más agradecido que ese? Esa era la forma y la manera en que este hombre estaba dando gracias a Dios. Hoy, cuando muchas veces recibimos un milagro de parte de Dios, cuando venimos a Cristo y le conocemos, a veces, mira, hermano, vamos de una iglesia a otra, nos convertimos en religiosos. Nos convertimos en religiosos. Y no le permitimos al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas como tiene que obrar. Una de las características del cristiano y del hombre que conoce a Dios es tener un corazón agradecido. Un corazón agradecido. Repite conmigo, un corazón agradecido. Mire, dice la Biblia que Jesucristo recibió males. Solo males. Jesucristo escupido. Jesucristo se burlaron de Él. Le crucificaron, le pegaron, le hicieron arrastrar una madera por la calle, una cruz. Subir hasta un monte, le clavaron. Y sin embargo, ¿qué enseñanza nos deja Jesús? Aquellos que te desprecien, aquellos que te pidan la capa, dásela, ni se la pidas siquiera. Aquellos que te desprecien, ora por ellos.
aquellos que te insultan, ora por ellos. No disputes, no pelees. Esa es la enseñanza que nos deja Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que guardar en nuestros corazones. Versículo 17 dice, no eran 10. ¿Sabes por qué pregunta de esa manera Jesús? Porque Jesús les esperaba a todos. ¿Y dónde están los otros 9? Dice Jesús. Jesucristo les esperaba a todos, a los 10, pero llegó solamente uno, un samaritano. Un samaritano que dejó a un lado la ley de los judíos. Un samaritano que dejó de lado todo, los preceptos ceremoniales, la limpieza, y lo dejó todo para luego. Y lo primero que quiso hacer es mostrar su agradecimiento. ¿Cuántas veces hemos recibido un milagro de Dios? ¿Cuántas veces el Señor nos ha sacado de un problema? ¿Cuántas veces el Señor nos ha sanado? ¿Hemos sido lo suficientemente agradecidos? ¿Hemos sido lo suficientemente agradecidos? Somos como ese samaritano que dejó de hacer lo que tenía que hacer, lo que le mandaron a hacer, para ir a dar gracias a aquel que le había salvado. En ese momento le había sanado. Pero si leemos el versículo siguiente, el versículo 19, el último, le dijo, levántate, vete, tu fe, no solamente que te ha sanado, tu fe también te ha salvado. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Eso es lo que Dios puede hacer por nosotros. No solamente sanarnos, sanar nuestro cuerpo, también puede sanar nuestra alma. Todo aquello que llevamos dentro. Tal vez podemos decir, yo es que no me acerco a Dios porque es que Dios no me va a perdonar. Porque es que lo que he hecho yo es tan malo, he sido perverso. He maltratado a mi mujer, he maltratado a mis padres, he maltratado a mis hijos. Dios a mí no me quiere, Dios a mí me ha desechado. Pero si tú te acercas como los leprosos y dices, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de mí. Dice la Biblia, el que viene a mí yo no le echo fuera. Con esa confianza tenemos que nosotros acercarnos a Jesús, de que si nosotros nos acercamos humildes, si nos humillamos delante de Él, Él no nos va a decir, Él no nos va a cerrar la puerta, y Él no nos va a decir, oye, vuelve en otro momento porque ahora estoy ocupado. Él no te va a decir eso. Él va a abrir sus brazos y te va a recibir. ¿Cuántos lo creen? Amén. Él te va a recibir. Mira, hermano, este hombre tal vez recibió mucho más que los otros 9. Yo creo en las estadísticas que están en la Biblia, que aparecen en la Biblia. Dice que de 10, 1 volvió. Los otros 9 se fueron. Si en algún momento estuvieron hablando de aquel que lo sanó, oye, ¿tú sí te acuerdas de aquel que un día nos hizo el milagro? Oye, ¿tú sí te acuerdas? Sí, sí. Y tal vez en algún momento dado se encontraron con el samaritano y el samaritano le dijo, a ese yo le conozco. Yo he andado con ese. Yo he caminado con ese. Yo he visto señales y prodigios. Yo he visto cosas grandes de la mano de ese hombre. Habemos muchos cristianos que somos así, que nos conformamos solo con recibir el milagro. Pero no queremos conocer a aquel que hace el milagro. El que hace el milagro no es el que ora. El que hace el milagro no es el evangelista. El que hace el milagro no es el pastor, no es el apóstol. El que hace el milagro es el Señor. Eso tiene que quedarte claro en la cabeza. Nosotros los hombres solamente somos instrumentos de Dios. Oramos y por obediencia lo hacemos. Porque Dios nos dice que tenemos que orar por los enfermos. Hasta lo que hacemos, lo hacemos obligados, no tal vez ni de corazón, muchas veces. Pero Él sí que lo hace de corazón. Él sí que lo hace de corazón. Yo decía que creo en las estadísticas que hay en la Biblia,
10 fueron sanados y uno volvió a dar las gracias. Andan muchos que un día estuvieron aquí, andan muchos como ovejas sin pastor. Se volvieron al mundo, se volvieron para atrás, se olvidaron de aquel que les había sanado, se olvidaron de aquel que les hizo el milagro, se olvidaron de aquel que les sanó, de aquel que les restauró, de aquel que les levantó, se olvidaron. Sí, es verdad. Jesucristo ha levantado a muchos, ha sanado a muchos, pero yo le doy gloria a Dios por el remanente del buen pastor de Humanes. Porque ustedes me dicen de que ustedes son los fieles, así como el samaritano, que Dios les ha dado ese corazón para creer, no solamente para recibir la sanidad, sino también para ser salvos.